Primera historia, en el pequeño pueblo de Villafresno, ubicado en una región montañosa y aislada, la vida era tranquila y predecible. Sin embargo, cada año, en la misma fecha, los habitantes se sumían en el miedo y la paranoia. El 13 de noviembre se conmemoraba un evento trágico que había ocurrido siglos atrás, conocido como la Noche de los Resucitados. Se decía que, durante esta noche, los muertos se levantaban de sus tumbas para revivir los horrores que habían sufrido en vida. Nadie sabía exactamente por qué sucedía, pero cada año, los eventos sobrenaturales se repetían con una precisión aterradora. Todo comenzó hace más de 200 años, cuando un grupo de soldados invasores saqueó Villafresno, masacrando a muchos de sus habitantes y dejando el pueblo sumido en la desesperación. Los cuerpos de los caídos fueron enterrados apresuradamente en una fosa común, y desde entonces, se decía que sus almas nunca encontraron descanso. La leyenda local contaba que los espíritus de los muertos regresaban una vez al año para buscar venganza y justicia. Este año, María, una joven historiadora que había llegado recientemente al pueblo, decidió investigar más sobre la maldición. Aunque los ancianos le advirtieron que dejara el pasado enterrado, su curiosidad y sentido de justicia la impulsaron a descubrir la verdad. Junto con su amigo Pedro, un periodista local, comenzó a buscar pistas en los antiguos registros del pueblo y en los diarios de los sobrevivientes. Descubrieron que la única forma de romper la maldición era encontrar los restos de un antiguo artefacto sagrado que había sido robado durante la masacre y enterrarlo nuevamente en la tierra sagrada del pueblo. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba el artefacto, y el tiempo se agotaba. El 13 de noviembre estaba a solo una semana de distancia. María y Pedro, desesperados por encontrar respuestas, consultaron a doña Carmen, la anciana más sabia del pueblo. Doña Carmen les contó una historia transmitida de generación en generación. El artefacto era un antiguo amuleto que había sido robado por los invasores y llevado a una cueva oculta en las montañas cercanas. La cueva, conocida como la Cueva del Espíritu, estaba llena de trampas y peligros, pero era su única esperanza. Armados con linternas, provisiones y un mapa antiguo, María y Pedro se dirigieron a la cueva la noche antes del 13 de noviembre. La ascensión fue ardua y peligrosa, pero finalmente encontraron la entrada de la cueva. Al adentrarse en su interior, fueron recibidos por una oscuridad opresiva y un silencio inquietante. Cada paso resonaba en los estrechos pasadizos, y el aire estaba cargado de un frío antinatural. Tras horas de exploración, encontraron una cámara oculta al final de la cueva. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba el amuleto sagrado. Al acercarse, sintieron una presencia maligna que parecía observarlos. María tomó el amuleto con manos temblorosas y lo guardó en su mochila. Sabían que debían salir de la cueva antes de la medianoche, cuando comenzaría la noche de los resucitados. El regreso fue aún más peligroso, con sombras que parecían moverse a su alrededor y susurros inquietantes que llenaban el aire. Finalmente, lograron salir de la cueva y comenzaron el descenso hacia el pueblo. Al llegar, la luna llena ya estaba alta en el cielo, iluminando el cementerio donde debían enterrar el amuleto. A medida que se acercaban al cementerio, comenzaron a escuchar los lamentos y gritos de los espíritus que emergían de sus tumbas. Los muertos, con rostros desfigurados por el dolor y la ira, se levantaban de la tierra, reviviendo los horrores de su muerte. María y Pedro corrieron hacia la fosa común, donde debían enterrar el amuleto. Al llegar, Pedro comenzó a cavar frenéticamente mientras María sostenía el amuleto. Los espíritus se acercaban, cada vez más cerca, y el miedo en el aire era palpable. Finalmente, Pedro hizo un agujero lo suficientemente profundo y María colocó el amuleto en la tierra. Mientras lo cubrían, una luz brillante emanó del suelo, y los espíritus se detuvieron, observando con ojos vacíos. Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio. Los espíritus comenzaron a desvanecerse lentamente, y la luz se desvaneció con ellos. María y Pedro se desplomaron en el suelo, exhaustos pero aliviados.
la maldición había sido rota, y las almas finalmente encontraron la paz. Sin embargo, cuando pensaban que todo había terminado, escucharon un último susurro en el viento: esto no ha acabado. María y Pedro se miraron, el temor regresando a sus corazones. Sabían que debían mantenerse vigilantes, pues aunque habían roto la maldición, los horrores del pasado tenían una forma de regresar cuando menos se lo esperaban. Desde esa noche, Villafresno nunca volvió a ser el mismo. Aunque la maldición había sido detenida, los habitantes sabían que los espíritus siempre estarían al acecho, esperando su momento para regresar. Y María y Pedro, ahora guardianes del amuleto, debían asegurarse de que el pueblo nunca olvidara la noche de los resucitados. Vamos a la segunda historia. En las afueras de la tranquila ciudad de San Alejo, se encontraba un antiguo cementerio conocido como el Cementerio de las Almas Perdidas. Durante décadas, los residentes habían evitado el lugar, pues se decía que las almas de los muertos vagaban por la noche, buscando desesperadamente la paz que les había sido negada en vida. La mayoría de la gente no creía en las historias, pero eso cambió cuando personas comenzaron a desaparecer misteriosamente en los alrededores del cementerio. La primera desaparición fue la de Roberto, un joven que trabajaba en una tienda de conveniencia cercana. Sus compañeros de trabajo lo vieron salir al final de su turno, pero nunca llegó a su casa. La policía local inició una búsqueda, pero no encontró ninguna pista. Unos días después, María, una madre de 2 hijos, desapareció mientras caminaba a su perro por el parque adyacente al cementerio. Los rumores se extendieron rápidamente, y el miedo comenzó a apoderarse de la comunidad. Alberto y Laura, 2 investigadores privados de la ciudad, fueron contratados por las familias de los desaparecidos para encontrar respuestas. Alberto, un hombre de mediana edad con años de experiencia, y Laura, una joven con una aguda intuición, se adentraron en el caso con determinación. Decidieron comenzar su investigación en el cementerio, el lugar común a todas las desapariciones. Una noche, armados con linternas y grabadoras, se aventuraron en el cementerio. La luna llena iluminaba las lápidas cubiertas de musgo y las sombras danzaban entre los árboles. A medida que avanzaban, sintieron una extraña sensación de inquietud, como si estuvieran siendo observados. «Esto no me gusta», murmuró Laura, mirando a su alrededor. Alberto asintió, pero continuaron. Encontraron una vieja cripta en el centro del cementerio, que parecía estar en mejor estado que las demás. Al acercarse, sintieron un frío intenso y escucharon susurros apagados. Decidieron entrar. Al abrir la puerta, un olor a humedad y descomposición los golpeó. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar. Dentro de la cripta, descubrieron un antiguo diario escondido en una esquina. Pertenece a un sacerdote llamado Padre Tomás, que había sido responsable del cementerio hace más de un siglo. En el diario, describía cómo los espíritus de los muertos no encontraban descanso y cómo él había intentado, sin éxito, realizar rituales para liberarlos. El último pasaje del diario mencionaba que las almas habían comenzado a secuestrar a los vivos para tomar sus lugares, con la esperanza de encontrar la paz a través de sus cuerpos. Mientras leían, sintieron una presencia detrás de ellos. Se volvieron y vieron a una figura fantasmal, con ojos vacíos y una expresión de desesperación. «Ayúdennos», susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Laura, con el corazón acelerado, miró a Alberto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Tenemos que encontrar la manera de liberar estas almas», respondió Alberto. «Pero primero, necesitamos más información». Decidieron regresar al pueblo y buscar más registros sobre el cementerio y los rituales que el Padre Tomás había intentado. En la biblioteca local, encontraron un libro antiguo sobre prácticas espirituales y rituales de liberación. Descubrieron que para liberar a las almas, debían realizar un ritual específico en la cripta, usando objetos personales de los desaparecidos.
Alberto y Laura contactaron a las familias y recolectaron las pertenencias de Roberto, María y otros desaparecidos. Esa misma noche, regresaron al cementerio con los objetos y el libro de rituales. La atmósfera era aún más pesada y el aire parecía vibrar con energía oscura. Al llegar a la cripta, colocaron los objetos en un círculo y comenzaron a recitar las palabras del libro. Mientras lo hacían, el aire se llenó de susurros y las figuras fantasmales comenzaron a aparecer a su alrededor, observándolos con ojos ansiosos. De repente, una fuerza invisible derribó a Laura, y Alberto luchó por mantener la concentración. Las almas parecían cada vez más desesperadas, y los susurros se convirtieron en gritos. Justo cuando parecía que no podrían continuar, una luz brillante emanó del círculo de objetos, envolviendo la cripta en una calidez repentina. Las figuras fantasmas comenzaron a desvanecerse, sus expresiones de desesperación se suavizaron y una sensación de paz llenó el aire. Las almas habían sido liberadas. Alberto y Laura se miraron con alivio, sabiendo que habían logrado romper la maldición del cementerio. Sin embargo, cuando se disponían a salir, notaron algo extraño. Una de las lápidas tenía una inscripción que no habían visto antes: aquí yace Alberto, quien murió liberando nuestras almas. Confundidos y aterrorizados, se dieron cuenta de que el precio de liberar a las almas perdidas había sido su propia vida. La noticia de las desapariciones cesó, pero Alberto y Laura nunca fueron encontrados. La gente del pueblo, agradecida por la paz restaurada, construyó un monumento en honor a los investigadores en la entrada del cementerio. Pero en las noches de luna llena, algunos aseguran que pueden ver dos figuras vigilando desde la cripta, asegurándose de que las almas perdidas nunca vuelvan a atormentar a los vivos. Vamos a la tercera historia. En el pequeño y apacible pueblo de San Lorenzo, el cementerio local se encontraba en una colina, ofreciendo una vista panorámica del valle. Con el paso de los años, el cementerio había caído en el olvido y el deterioro, por lo que el ayuntamiento decidió llevar a cabo una reforma para restaurar el lugar y honrar la memoria de sus antepasados. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esta reforma desataría una serie de eventos aterradores que pondrían en peligro a todos los habitantes. Durante las primeras semanas de trabajo, los obreros se dedicaron a limpiar maleza, reparar lápidas y restaurar mausoleos. Una tarde, mientras excavaban cerca de una antigua sección del cementerio, descubrieron una cripta enterrada que no estaba en los registros. La entrada estaba sellada con una pesada losa de piedra, cubierta de musgo y enredaderas. Sin pensarlo dos veces, decidieron abrirla, curiosos por lo que podrían encontrar. Con gran esfuerzo, lograron mover la losa y revelar una escalera que descendía a la oscuridad. Un aire rancio y frío emanaba del interior, pero la curiosidad venció al miedo, y uno de los obreros, Pedro, descendió con una linterna en mano. Al llegar al fondo, encontró una pequeña cámara funeraria con paredes decoradas con inscripciones antiguas y símbolos desconocidos. En el centro, había un ataúd de piedra. Mientras Pedro se acercaba al ataúd, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, decidió abrirlo para ver qué contenía. Al levantar la tapa, una nube de polvo se elevó y un grito espeluznante resonó en la cámara. Pedro retrocedió, pero fue demasiado tarde. Algo había sido liberado. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Sentía como si lo observaran constantemente y escuchaba susurros que no podía entender. Al día siguiente, no se presentó al trabajo. Preocupados, sus compañeros fueron a buscarlo, pero no lo encontraron en su casa. La única pista era una serie de huellas que se dirigían hacia el cementerio. A medida que pasaban los días, más personas comenzaron a desaparecer o a experimentar fenómenos extraños. Luces que parpadeaban, sombras que se movían por las calles y susurros en la oscuridad. El miedo se apoderó del pueblo y los rumores sobre un espíritu vengativo comenzaron a circular. Ana, una joven historiadora del pueblo, decidió investigar el origen de la cripta.
Buscó en los archivos locales y encontró menciones de una antigua familia que había sido maldecida hace siglos. Según la leyenda, la familia había cometido atrocidades inimaginables y, como castigo, fueron enterrados vivos en una cripta sellada con poderosos hechizos para evitar que su maldad se propagara. El espíritu vengativo liberado era, sin duda, uno de ellos. Ana sabía que debían sellar la cripta nuevamente para detener la maldición. Junto con su hermano Luis y el padre Mateo, el párroco del pueblo, se dirigió al cementerio al caer la noche, armados con libros antiguos de rituales, sal y velas benditas. Sabían que sería una tarea peligrosa, pero no tenían otra opción. Al llegar a la cripta, sintieron una opresión en el aire y el frío se intensificó. Descendieron las escaleras y, al entrar en la cámara, vieron a Pedro, o lo que quedaba de él, de pie junto al ataúd, con los ojos vacíos y una expresión de terror congelada en su rostro. «Tenemos que hacerlo rápido», susurró Ana, mientras comenzaban a preparar el ritual. Encendieron las velas y formaron un círculo de sal alrededor del ataúd. Luis comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual, mientras el padre Mateo sostenía una cruz y murmuraba oraciones. De repente, las sombras en la cámara comenzaron a moverse y una figura oscura emergió del ataúd, gritando con furia. Era el espíritu vengativo. La figura se lanzó hacia ellos, pero el círculo de sal y las oraciones parecieron contenerlo. Sin embargo, su furia era implacable. «Nunca encontrarán la paz», gritó el espíritu, mientras las paredes temblaban. Ana, con manos temblorosas, continuó recitando las palabras del ritual, hasta que una luz brillante llenó la cámara. El espíritu lanzó un último grito desgarrador y se desvaneció en el aire. La cripta quedó en silencio y el frío comenzó a desaparecer. Con cautela, sellaron nuevamente el ataúd y colocaron la losa sobre la entrada de la cripta. Sabían que la maldición había sido contenida, pero también sabían que el espíritu podría regresar si no se mantenían vigilantes. Los días siguientes, el pueblo comenzó a volver a la normalidad. Las desapariciones cesaron y los fenómenos extraños se detuvieron. Sin embargo, Ana, Luis y el padre Mateo nunca olvidaron lo ocurrido en la cripta. Sabían que habían logrado sellar el mal, pero la experiencia los dejó con cicatrices profundas y una constante sensación de vigilancia. El cementerio de San Lorenzo fue restaurado, pero la cripta fue sellada para siempre y rodeada por una cerca, con un cartel que advertía a todos que no se acercaran. Los habitantes del pueblo, agradecidos por la paz restaurada, mantenían viva la historia de la cripta maldita, recordando siempre el sacrificio y el coraje necesarios para enfrentarse a las fuerzas oscuras que una vez acecharon su hogar. Y así, la cripta permaneció cerrada, esperando en silencio, con la esperanza de que su oscuro secreto nunca más fuera perturbado.